Bienvenidos a Autotécnica. Los motores diésel están siendo cuestionados en muchos lugares del mundo. Muchos anuncian que para el 2025 no se van a producir más diésel, que no se acepta más diésel. No es tan así. En mi opinión personal, reitero, no es tan así. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa frase, los muertos que vos matáis gozan de buena salud? Bueno, algo parecido está pasando con los motores diésel. Por alguna extraña razón, en Europa están haciendo todo lo posible para destruir a los motores diésel, que es un magnífico motor, fundamentalmente debido a su ciclo, su configuración, es muy económico. Tiene el problema de los gases de escape. Entonces, ¿qué han hecho muchos fabricantes? Se han dedicado a trabajar intensamente en los sistemas de escape y en cómo hacer para que no contamine. Ahí estamos viendo un motor de nueva generación con su correspondiente turbocompresor. Ingresó el turbocompresor, salen los gases de escape y acá empieza la historia. El tratamiento posterior que va a haber para esos gases de escape es realmente interesante. A ver, ¿qué tenemos que combatir? La formación de óxidos de nitrógeno, que eso le molesta a todo el planeta, y fundamentalmente las partículas, porque hay dos tipos de partículas. El humo que usted ve en el escape de un motor diésel, ese humo negro tan desagradable, y el humo que usted no ve, que son micropartículas, que quedan muchas de ellas en suspensión, porque son tan pequeñitas que se produce un fenómeno que queda en suspensión, nunca caen, y que usted las respira. Todos estos sistemas de escape tan complejos están hechos justamente para minimizar todas estas porquerías que eventualmente salen por el escape y destruirlas. Y consecuentemente, el muerto que quería matar que siga vivo, que es el motor diésel, ¿ok? Veamos entonces cómo sería esta secuencia con este sistema de escape y antipolución, antipartículas de escape. El aire ingresa, a través de su correspondiente filtro de aire, ingresa al turbocompresor que lo comprime y lo manda al bien conocido intercooler, donde como el aire sale caliente del turbocompresor, en algunos casos llega hasta los 150 grados, lo enfría y lo manda dentro del motor a través del conducto de admisión. Se produce la combustión y salen los gases de escape, y esos gases de escape van a parar a este gigantesco filtro de escape, donde es sometido a una serie de tratamientos. El primero de ellos es un FAP, es un filtro activo de partículas, tendiente a tratar de retener en todo lo posible la mayor cantidad de partículas de hollín, grandes y pequeñas, a través de un filtro cerámico, las va reteniendo. Ese filtro retiene el 95% de las partículas de carbón. Me escuchó bien, ¿no? Una cantidad más que interesante. Y además hay un efecto interesante entre los óxidos de nitrógeno y el carbón, que reduce lo que puede haber quedado de carbón, lo transforma a dióxido de carbono, que ya no es tóxico, ¿de acuerdo? Ya no es un gas venenoso, y genera óxido de nitrógeno. Todas las formas de óxido de nitrógeno que están dando vuelta por ahí, les vamos a poner amoníaco en forma de urea. De la combinación del amoníaco y los óxidos de nitrógeno nos va a quedar formada agua y nitrógeno, que tampoco es tóxico porque forma parte del aire. Listo. Filtramos prácticamente todo. Pero, siempre hay un pero, ocurre que los gases de escape varían mucho su composición y su temperatura en función de la carga del motor. Si yo vengo con el motor a fondo es una cosa, si vengo con el motor parcialmente es otra. Y ahí aparece otra historia. Pues yo vengo con el motor a fondo, la cantidad de oxígeno que me queda, que me podría ayudar eventualmente a alguna combustión, es muy poca, y la temperatura del motor también es muy poca. Ahora, si yo vengo a fondo es otra cosa completamente diferente. ¿Qué hago entonces? Recurro a un sistema muy interesante, que es un inyector en el tubo de escape. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Le mando combustible. ¿Para qué? Para que si estoy con bajas cargas, ese filtro de partículas que trabaja a temperaturas relativamente altas pueda realmente trabajar. Entonces, cuando yo inyecto combustible en el sistema de escape, se produce, dado que el aire, como le dije, traía bastante oxígeno, se produce una combustión en el tubo de escape. Esa combustión, esa llama, llega al filtro de partículas, lo calienta y adivine qué pasa. Todo el carbón que se había quedado acumulado en ese sistema
alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Se combina con ese oxígeno de más que le dije que venía en ese aire, porque el motor viene con poco acelerador, se quema y Santas Pascuas. No quedó carbón, no quedó prácticamente nada, solamente dióxido de carbono. ¿Qué le parece? Genial, ¿no? Fíjese entonces cómo las cosas van cerrando. Motor a pleno, combustiones con altas temperaturas, filtro de partículas, parte se quema, parte no se quema, retiene. Motor con poca carga, no tiene temperatura suficiente como para quemar la porquería. Entonces, ¿qué hago? Inyecto combustible en el sistema de escape, todo el carbón que se había quedado acumulado alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Resuelto, no tengo partículas ni con altas cargas ni con baja carga y lo que sale no es tóxico, se terminó. Y se terminó la fantasía esta de que hay que matar al motor diésel. EGR. En un motor diésel, si yo se lo quito, ¿consume menos? Mire, primero le voy a explicar qué es EGR. EGR viene de Exhaust Gas Recirculation. Traducido, obviamente, es recirculación de gases de escape. Es un sistema que tanto en los motores diésel como en los motores nafteros, con diferencias entre sí, obviamente, se ocupan de tomar gases de escape e introducirlos nuevamente al motor. Aunque suene raro, esto es para tratar de reducir los efectos de contaminación de escape. Le explico por qué. Hay un gas en particular, que es tóxico, se llama el óxido de nitrógeno, que se produce cuando el aire alcanza temperaturas muy altas, particularmente arriba de los 1200 grados. Y esa temperatura en la cámara de combustión de un motor, sea naftero o diésel, se alcanza y se pasa también. Cuando eso sucede, hay un fenómeno curioso que es que el aire se empieza a quemar a sí mismo. Es decir, el oxígeno que hay en el aire, 21%, empieza a atacar, a oxidar, a quemar al 78% de nitrógeno que hay en el aire. Y se producen los óxidos de nitrógeno. Son sumamente tóxicos. En el caso del diésel, el diésel no tiene mariposa de acelerador. Yo manejo la aceleración inyectando más o menos combustible, pero no limito la entrada de aire. El motor diésel se toma todo el aire que puede. Entonces, el sistema de EGR para el diésel es sencillo. Un enfriador de gases para que el gas enfríe y llegue frío a la cámara. La idea es que cuando ingresa en la cámara no se logren esas temperaturas en que se puede oxidar el nitrógeno. Puede llegar hasta los 800 grados si es un motor turbo, 850 grados, tranquilamente, la salida de gases de escape, y que lo va a llevar a 120, 150 grados para que pueda ingresar, reitero, al colector de admisión. ¿Okay? Eso que usted ve ahí es el conjunto EGR. Entra gas de escape, se enfría y sale y va a parar al múltiple de admisión. Tan sencillo como eso. Acá está viendo cómo es el interior del sistema, cómo entra el gas caliente y cómo sale el gas frío. Resultado de esto, menor formación o prácticamente nula formación de óxido de nitrógeno. Pero también tiene una contra. Cuando yo a un motor térmico le bajo la temperatura de operación, también me baja el rendimiento. Térmicamente hablando, en consumo hablando, un poco lo perjudica. La pregunta inicial, si le quito el sistema al motor, ¿va a consumir menos? Yo no se lo dije, sí, va a consumir un poquito menos y probablemente el motor esté un poquitito más ágil, pero lo que sale por el caño de escape, créanme, no es precisamente lo que debería salir. Me preguntan por qué todos los motores diésel tienen turbo y los motores nafteros no. En realidad no todos los motores diésel tienen turbo. El turbo es una solución práctica para recuperar parte de la energía que se va por el escape y usarla para inflar el motor. A ver, ¿qué es esto? El pistón cuando baja es para que en la fase de admisión, para que entre aire dentro del motor, ¿ok? ¿Y por qué entra ese aire? Bueno, pues la atmósfera empuja, el pistón baja, se genera un vacío, lo llena el aire. ¿Lo llena totalmente? No, porque la velocidad con que sube y baja el pistón es tanto que no le da tiempo a que esto se llene. Es decir, siempre estamos en déficit ahí abajo, ¿ok? Y en los motores diésel particularmente, el ingreso de aire es muy importante porque a diferencia de los motores nafteros, en el diésel trata de chuparse todo el aire que pueda y en función de todo ese aire que se comió es lo que yo puedo inyectar de combustible. Entonces, si yo quiero que un motor diésel, que en general son medio reacios a aspirar porque son de bajas revoluciones por minuto casi todos, tenga mucha potencia, ¿qué hago? Le mando aire de prepo y todo el que pueda, ¿de acuerdo? Para eso está el turbo, para inflarlo, para que disponga de mucho aire, entonces yo puedo quemar más combustible en buenas condiciones y el motor me da el torque y la potencia que yo necesito a bajas revoluciones por minuto. Fíjese que los motores diésel, los grandes motores diésel,
difícilmente giren más allá de las 2.000, 2.500 vueltas, ¿ok? Los medianos pueden llegar a las 4.000, 4.500. Cualquier motor naftero anda 6.000 vueltas arriba. Entonces son mucho más frecuentes los motores diésel porque realmente necesitan de un turbocompresor que un motor naftero que tanto no lo necesita. Muchas de las preguntas que nos llegan es preguntándonos ¿cuál es el mejor diésel? Si usted carga en una estación de servicio donde está seguro que llegó de la destilería a esa estación de servicio y no hubo ninguna mano negra en el camino, le puedo asegurar que no hay grandes diferencias entre una marca y la otra. Están todos porque tienen que cumplir con una norma que es una norma nacional, tienen que cumplir con legislaciones, con especificaciones y son todos más o menos parecidos. Puede haber alguna diferencia en el origen, en que alguno es más estricto en una cosa que en la otra, pero no hablemos de grandes diferencias, ¿de acuerdo? ¿Cuál tengo que cargar, el premium o tengo que cargar el convencional? Ahí sí la cosa marca diferencias. Uno de ellos, el que sería el premium, tiene muy bajo contenido de azufre y tiene lo que se llama la curva de destilación. Pero básicamente es un estudio de qué componentes tiene y se trata de seleccionar dentro del gasoil los que mejor combustión y más inocua producen. Y los premium tienen esa tendencia, ¿ok? Si a eso le sumamos el biodiesel que ya contiene, es un excelente combustible, pero tienen muy bajo azufre. Se lo define técnicamente como grado 3. Y en un futuro no se va a hablar más de gasoil premium o de gasoil X, no, se va a hablar de grado 2 o grado 3. Grado 3 es el premium, es el que contiene menos azufre y el que mejor curva de destilación tiene. Se lo tradujo al castellano, el que mejor combustión tiene. Es también, por supuesto, el más caro. El grado 2, que es el que tiene 500 partes por millón de azufre, que ese ya tiene azufre. Nada que ver, llegamos a tenerle cuento con algunos petróleos que venían de Venezuela, algunos gasoil dando vuelta por ahí con 8.500 partes por millón de azufre. Es decir, era azufre con un poco de gasoil. Una barbaridad. Bueno, ahora la ley lo limita a 500, ¿ok? Ese gasoil no tiene una curva de destilación, es decir, sus habilidades para quemarse no son tan buenas como la del premium, sin ninguna duda. Tiene tendencia a dejar más residuos carbonosos, a enmugrar más la cosa, sale más humo por el tubo de escape, salen más estos óxidos de nitrógeno que sabemos que son tan tóxicos. Es decir, hay diferencia entre uno y otro. Y la pregunta es, bueno, Garibaldi, muy lindo, pero ¿cuál uso? Si se trata de vehículos grandes y de carga pesada que van a circular en ruta o en el campo, donde fuere, el grado 2 suele ser suficiente y suele no tener mayores inconvenientes para usarlo. Ahora, si usted está trabajando con motores chicos, motores, con sistemas de inyección de muy alta presión, que ya han sido originalmente creados para usar gasoil de alta calidad, no use el grado 2 porque por ahí se puede llevar un disgusto. Se le tapa el inyector, se le forma carbonización, puede tener algún problema razonablemente grave. Ahí sí es recomendable usar el grado 3. Que hay mucha gente que dice que no hay que usarlo porque eso destruye las bombas inyectoras y destruye los inyectores. Absolutamente falso, reitero, absolutamente falso que los combustibles de grado 3 o el gasoil de alta calidad, por llamarlo así, el gasoil premium, atente contra las bombas inyectoras o contra los inyectores. Olvídese, no va a tener nunca problema. ¿El biodiesel contiene petróleo? ¡No! Justamente es todo lo contrario. Más quisiera alguno que contuviese petróleo, no. A ver, para que no haya confusiones, hay mezclas de gasoil con biodiesel. Ahí sí hay un componente del petróleo que es el gasoil. Pero el biodiesel puro, lo que se llama B100, o sea, biodiesel puro, no contiene petróleo. Nada que ver. Es decir, de hecho es, el gasoil que usted carga en una estación de servicio tiene un contenido de biodiesel del orden del 10%. ¿Ok? Es una mezcla, pero el biodiesel de origen natural, regenerable, reciclable, no contiene petróleo. ¿En qué medida puedo usar biodiesel en mi vehículo diésel? El biodiesel se puede usar o mezclado o puro. ¿Por qué mezclado? Y acá aparece un factor que es interesante. En la medida que por razones de contaminación se ha ido eliminando el azufre en el gasoil fundamentalmente, aparece un fenómeno que juega en contra. En los motores diésel las bombas trabajan con muy altas presiones, extremas presiones, metal contra metal, y eso requiere obviamente lubricación. Y el azufre, aunque parezca una locura, es un excelente lubricante.
Se eliminó el azufre y se empezaron a engranar las bombas, a gastar los ejes, a gastar las agujas de los inyectores. Empezó a haber un montón de problemas. Hasta que vino alguien y dijo, ¿y si le ponemos biodiesel sabiendo que el biodiesel es un excelente lubricante? ¡Pum! Gol. Le pusieron biodiesel y con eso se resolvió el problema. El biodiesel tiene una excelente, le diría superlativa, calidad de lubricación. Entonces, al mezclarlo con gasoil al que se le eliminó el azufre, esa excelente lubricidad que tiene el bio suple al gasoil y lo suple con ventaja. Pero la cosa no termina ahí. Por su composición química, el biodiesel cuando se quema genera mucho menos toxicidad que lo que genera el gasoil. Fundamentalmente en lo que hace a humo, por un lado, fundamentalmente en lo que hace a la calidad de combustión. Básicamente le diría pasa por ahí. Puro o diluido con gasoil, perfectamente es usable. El gasoil que usted carga normalmente en los vehículos tiene 10%. Ya se está estudiando de llevar esa posibilidad al 20%. Puede haber motores diésel viejos, de vieja generación, en los cuales tengan materiales, particularmente sellos, polímeros, que puedan ser atacados por el biodiesel. Pero estoy hablando de motores de más de 20 años. Motores relativamente nuevos, de 10, 15 años, no tienen ese problema. O sea, no hay problema de ataque respecto del biodiesel a lo que pueda hacer el motor. Y le comento que hay muchísima maquinaria agraria sobre todo, que está funcionando con biodiesel puro. Los biocombustibles son tan viejos casi como los motores. Es más, el señor Rudolf Diesel, cuando hizo andar su primer diésel, lo hizo andar con aceite de maní, no lo hizo andar con gasoil. El gasoil apareció después por razones de conveniencia económica. El biodiesel es relativamente nuevo. Para elaborarse se toman productos vegetales, en este caso la soja. Ese producto vegetal crece tomando de la atmósfera una cosa que se llama dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se transforma en plantas, se transforma en aceite y se transforma en biodiesel. Es un ciclo cerrado, es decir, no estamos aportando ese contaminante dióxido de carbono a la atmósfera, a diferencia del petróleo, que lo que sacamos de allá abajo lo traemos a la atmósfera y contamina, el famoso efecto invernadero. En buena parte el calentamiento global se le atribuye a una concentración de dióxido de carbono propio de quemar cualquier tipo de hidrocarburo que va aumentando en la atmósfera. Cada vez hay más dióxido de carbono, eso hace una capa aislante, impide que el calor se escape de la Tierra y aumenta la temperatura por debajo. Bien, el biodiesel ayuda. ¿Por qué? Cuando usted consume cualquier tipo de hidrocarburo y viene de hidrógeno, hidrocarburo, carbono, lo saca de allá abajo. Alguna vez fue un dinosaurio, fue una planta, hace unos cuantos millones de años. Lo trae acá arriba y lo quema. Eso genera dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y agua, básicamente. Hay un montón de cosas más, pero básicamente dióxido de carbono y agua. Y ese dióxido de carbono apareció acá arriba y se quedó acá arriba. Vino de allá abajo, donde no molestaba, y vino acá arriba y sí molesta. ¿Qué pasa con el biodiesel? El biodiesel tiene lo que se llama el ciclo cerrado de carbono. Como tiene su origen en plantas, en vegetales, también se puede obtener de grasas. Yo obtengo un vegetal, una grasa que está acá arriba. Fabrico biodiesel, lo quemo, genero dióxido de carbono que a su vez es consumido por plantas o por otros seres vivos para generar grasas y ese ciclo se cierra. Es decir, estoy consumiendo dióxido de carbono de acá arriba y no estoy aportando más dióxido de carbono, ¿ok? Consecuentemente contribuye mucho a reducir esa concentración de dióxido de carbono. Me preguntan si el biodiesel es realmente biodegradable. Sí, efectivamente lo es. Es más, se lo relaciono con el gasoil. Es aproximadamente 5 veces más fácil de degradarse, de eliminarse, que lo que sería el gasoil convencional. Tanto es así de que para derrames de gasoil a veces se utiliza el biodiesel justamente para poder limpiarlo. Sí, tiene una extraña habilidad para degradarse naturalmente. Cuidado porque esa habilidad también, para degradarse, hay que tener cuidado con el almacenamiento, porque también se descompone más rápidamente que el gasoil, para eso hay que aditivarlo, hay que tener cuidado con las temperaturas, etc. Pero sí, definitivamente es biodegradable.
aparece una creencia generalizada de que los motores diésel son más durables, o sea, permanecen en buenas condiciones más tiempo que los motores convencionales de encendido por chispas. ¿Es eso cierto? Y sí, relativamente lo es. Pero, a ver, ¿cuáles pueden ser las razones? Yo diría que la número uno de todas esas razones es las revoluciones por minuto. Fíjese que los motores diésel más rápidos que hay en el planeta giran a 4.500, 4.600 revoluciones por minuto en condiciones realmente de potencia. Mientras que un motor del tipo de nafta generalmente anda al doble. Y eso está asociado a un montón de variables que impedirían de que pueda girar más rápido. Normalmente un motor de un camión, de un colectivo o de un vehículo de estos convencionales diésel está girando un promedio de 1.500, 2.000 revoluciones por minuto, andan por ahí, mientras que un motor del tipo de nafta anda al doble. Fíjese que para un mismo tiempo el motor naftero dio el doble de vueltas el naftero. Y eso tiene mucho que ver con el desgaste. Esa creo que es una de las principales razones por las cuales los motores diésel son más duraderos. A eso súmele de que las presiones que tiene que aguantar el motor diésel son bastante más importantes que las que tiene que soportar un motor naftero. Entonces esas presiones hacen de que haya que hacer piezas que sean más robustas, cojinetes más anchos, metales con mayor espesor. El tema de las vibraciones hay que respetarlo. Eso también contribuye a que el motor diésel sea más duradero. Sintetizándolo. Particularmente, sí, son más duraderos. Chao, hasta el próximo programa.